Hola chamos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sumate a la Mesa. Yo soy Dani Yo soy Bernie. Y mi nombre es Mónica. y bueno, bienvenidos a Sumate a la Mesa. Bueno, eh, bueno, sí. Bueno, Moni, no sé si querías hacer una intro más o menos para contarle a los oyentes que por qué estás acá. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estás- Bueno, Estoy porque ustedes me invitaron, ustedes sabrán. primeramente, bueno, pero más o menos qué Ujú. estudiaste, por qué te llamamos, porque estamos siguiendo esta serie de paternidad. Entonces, ¿por qué te elegimos a vos para hablar? Porque sabemos de que vos sabés un montón y queremos que lo compartas acá. Entonces, eso, para contarle más o menos a la gente. Bueno, ¿en qué compromiso me ponen? Bueno, yo tuve la posibilidad de capacitarme en dos asignaturas distintas que tienen que ver con la orientación familiar. Em, la primera es una tecnicatura que lo que hace es estudiar cómo funciona la familia puertas adentro, ¿no? Entonces estudia los vínculos, cómo son esas relaciones que hay entre padres e hijos, entre los cónyuges también, em, cómo impacta nuestra personalidad o nuestra forma de ver el mundo y interpretar las cosas en ese vínculo también familiar. Y después pude hacer una licenciatura que es en Ciencias para la Familia, que lo que hace es ver cómo la familia se maneja hacia puertas afuera, Ujú. ¿no? Entonces los vínculos que la familia tiene, no sé, con las comunidades de fe, en su barrio, no sé, en los lugares que frecuentan, la escuela, en el club. Entonces, eso te da una manera muy integral, ¿no? De cómo los seres humanos nos vamos desarrollando y nos vamos moviendo y tanto nos nutrimos y somos influenciados por las demás personas como nosotros también influimos e impactamos en los demás, ¿no? Así que bueno, y después, bueno, uno sigue, siempre hay cosas para aprender, siempre hay Sí. cosas para seguir conociendo. Em, pero bueno, esto de la familia es apasionante porque hay mucho para aprender y poder mezclar todo esto que tiene que ver mucho con teoría sistémica, que tiene que ver también con psicología y poder unirlo con lo que la palabra de Dios habla acerca de la familia, bueno, es como que hace Sí. la cabeza, ¿no? Y es muy impactante. Bueno, como para empezar, ¿cuál es el mayor problema que ves vos hoy en día respecto a la paternidad? Ah, creo que hay distintos factores. A ver, como decíamos, em, nosotros influimos en la sociedad a través de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, pero también somos influenciados por sí, Por por el las exterior. conductas, claro, por el exterior, por la sociedad. Entonces, venimos de un estilo de paternidad quizás muy rígido, ¿no? Donde había un rol preestablecido de cómo tenía que ser el hombre, el padre, ¿no? Que tenía que tener determinadas características, que tenía que tener determinada personalidad. Entonces, eso condicionó mucho a los hombres a cómo relacionarse con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, veníamos de un sistema en donde el hombre tenía que ser fuerte, tenía que ser el proveedor, no podía demostrar debilidad en ningún sentido, ¿no? Y después pasamos al otro extremo, ¿no? Creo que los seres humanos nos cuesta mantener un punto ahí El medio, gris nos cuesta a nosotros. sí, sí, por lo menos en estos asuntos nos cuesta, y entonces pasamos ahora a un paradigma totalmente opuesto de lo que es la paternidad. Entonces se empieza a desdibujar el rol del hombre, ¿no? Y Dios nos creó hombres y mujeres con capacidades distintas, complementarias, por ejemplo, el hombre es el que marca, el que direcciona, y cuando eso se desdibuja también, o cuando creo que se ha abusado tanto del término autoridad y se lo ha manipulado y se lo ha puesto como algo negativo, como algo malo, que ahora caímos al otro extremo. Entonces, no hay autoridad y los seres humanos necesitamos vivir bajo autoridad,
pero una autoridad que sea sana, una autoridad que sea amorosa, que direccione. Entonces ahora cuando se le quita de alguna manera ese rol de autoridad al hombre en la casa, se desdibuja lo que es paternidad, se desdibujan los límites. Un profesor me acuerdo que nos decía que los seres humanos crecemos necesitando límites, ¿no? Necesitamos que nos digan esto no, anda por acá, como a mí me gusta siempre usar, como acá nosotros somos una ciudad que está atravesada por ríos y arroyos, ¿no? Cuando el arroyo, el río tiene un cauce, ¿no? Tiene un límite. Entonces, mientras el río va y el arroyo va por ese cauce, por ese límite, va todo bien. Ahora, cuando se empieza a desbordar y carecen los límites, bueno, empiezan a surgir un montón de inconvenientes. Entonces, los seres humanos somos iguales, necesitamos ese cauce, ¿no? Que esos límites que nos vayan guiando. Y cuando eso falta, un profesor decía, cuando los niños no tienen límites sanos en su casa, lo buscan en la escuela. Cuando la escuela no pone límites sanos, lo buscan en la sociedad. Cuando la sociedad no busca límites sanos, decía él, lo buscan en la ley. O sea, como diciendo que la falta de una paternidad sana con límites sanos muchas veces termina en delincuencia, porque los seres humanos estamos hambrientos de esa dirección y de esos límites. De probar, ¿no?, el límite. Sí, también. Eso se ve mucho. Y más También. que nada ahora se está hablando mucho eso de que los niños no tenemos límites en general en la sociedad. Es como, estamos en el libertinaje puro porque se nos enseñó así. La sociedad es como si estuviera preparada, que seguramente que es lo que el enemigo quiere, para que nosotros, o sea, nos opongamos a todos los límites, sobrepasemos los límites que en la palabra están escritos, ¿no? Que más que nada esto de la paternidad, que antes se venía de un sistema totalmente patriarcal, en donde el hombre era el autoritario. Claro, y también ahí creo que es lo que se dibujó bastante, que se le puso una mirada tan negativa a eso, quizás nosotros mismos le dimos esa mirada negativa, que fuimos totalmente a todo lo contrario, porque la sociedad normalmente, el humano cuando ve que esto no funciona, va al opuesto. Sí, hay un dicho que dice las reglas están para romperlas, ¿no? Es como que es una tendencia humana de querer transgredir todo, entonces por eso los límites son necesarios. O sea, yo lo veía con mis hijos, si vos le decías, bueno, mirá, no toques el calefactor porque está caliente, te vas a quemar. Bueno, hasta que ellos no probaban, tocaban y se quemaban, ¿no? Entonces los seres humanos tenemos esa tendencia, por eso necesitamos a alguien que nos vaya marcando, ¿no? Y por eso todo lo que es delincuencia y todo eso ha crecido tanto y ha avanzado, porque ya no hay, o sea, se llegó a considerar la autoridad como algo malo, como algo negativo, y en realidad es algo que, puesto con amor, es para nuestro bien. Y posterior a ese autoritarismo, se trató de que hubiese una especie de construcción del hombre o de la figura paterna incluso, y eso afectó muchísimo el tema de la identidad. Muchos padres no saben hoy en día cómo reaccionar ante eso. Entonces queríamos preguntar también una pregunta respecto a la identidad. ¿Cuál es el diseño ideal, bíblicamente hablando, de un padre, de un hijo? ¿Qué rol debe ostentar el padre o el hijo en una relación? A ver, creo que la mejor imagen que nosotros tenemos de paternidad es Dios mismo, ¿sí? Y bueno, ustedes estuvieron hablando de todo eso y muy bien. Entonces es ahí la fuente, y de hijo también, ¿no? Porque no es casual que Dios se presenta como Dios Padre y Jesucristo como Hijo, porque ahí nos están mostrando un modelo de lo que es verdaderamente ser padre y de ser verdaderamente hijo. Y esa es la fuente a la que nosotros tendríamos que ir cada vez que tengamos una duda, ¿no? A mí me gusta pensar, hay un texto en el primer libro de la Biblia. Yo es medio difícil que no haga ruido, chicos, así que si sale algún ruido sepan disculpar. No pasa nada. Soy esencialmente ruidosa. En el primer libro de la Biblia se nos dice que Dios creó, en una de las traducciones, la que nosotros más usábamos, que era Reina Valera, dice, Dios creó al hombre
varón, a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó, ¿no? Cuando nosotros vamos al original, esa palabra que dice, y Dios creó al hombre, en realidad se puede traducir como ser humano. De hecho, ya traducciones más modernas dicen ser humano. Es una palabra que significa especie, ¿no? Entonces, Dios está diciendo que creó a la especie humana, la creó a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra las creó. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios no creó dos cosas distintas. O sea, no es que creó, no sé, un perrito y un gato, ¿no? Dios creó al hombre y la mujer, que son dos manifestaciones de una misma esencia, ¿sí? Entonces, Dios creó al ser humano en dos manifestaciones, hombre y mujer. Entonces, yo creo que en la esencia de Dios, no sé por qué nosotros quizás en algunas interpretaciones anteriores de la Biblia también hemos tenido de alguna manera un tinte, una influencia de la cultura al interpretar la Biblia, ¿no? Entonces nos imaginamos a Dios Padre como un hombre, cuando Dios es espíritu, ¿no? Y yo creo que si Dios dice, a ver si me puedo explicar en esto, Dios dice, yo creé al ser humano en dos manifestaciones, hombre y mujer, y los creé a mi imagen y semejanza. En Dios está todo lo esencialmente paternal y todo lo esencialmente maternal. Entonces, tanto hombres como mujeres podemos ver en la figura de Dios Padre esa esencia, pero completa, ¿no? Nosotros tenemos un papá, tenemos una mamá que, bueno, intentan, o nosotros como papá y mamá intentamos hacer lo que podemos. Ahora, yo me imagino a Dios como un papá y una mamá juntos en un mismo ser, pero perfecto, ¿no? Y pensar en eso, no sé, para mí es, es genial, es de otra dimensión. Y habla de Dios nos creó complementarios, ¿no? Entonces, quizás el hombre es más el que direcciona, el que quizás pone los límites. La mamá tiene toda la parte de la contención, del amor, que vieron que cuando nosotros experimentamos a Dios, experimentamos eso también, ¿no? Sí. Nosotros no experimentamos a un Dios solo que nos marca límites. Nosotros experimentamos a un Dios que nos marca límites, pero que nos abraza. O sea, estamos experimentando esas dos facetas en Dios en su plenitud. Sí, que marca esos límites con amor. Con amor. Con amor y con propósito también, ¿no? Mirá, tenés que hacer esto porque yo te lo digo, porque yo soy tu padre, sino, sí, te estoy guiando, te estoy llevando, ¿no? Incluso toda la palabra de Dios, cuando nosotros vamos estudiando, todas las recomendaciones, todo es para nuestro bien. O sea, Dios no es un Dios tirano que dice, no, hagan lo que yo les digo porque se me ocurre a mí, sino porque Él sabe que su voluntad, en definitiva, es lo mejor para nosotros, ¿no? Aunque a veces nosotros nos pongamos en una posición que no queremos, claro, o no queremos que realmente entender. Tiene un propósito, no llevarnos la contra y decirnos de que no, estás mal porque estás mal. Exactamente. Y yo tengo la razón nomás. Exactamente. Que si bien es así, pero él tiene la razón por algo, no porque se le ocurrió, sino porque él es omnipresente, omnisciente, él sabe hasta lo que nos va a pasar mañana, ella sabe de antemano lo que vamos a hacer. Entonces ella sabe de que lo que te está diciendo es para un bien futuro. Exacto. Que quizá no lo vemos ahora. Y nos suele pasar con ese tipo de pruebas que nosotros decimos, esos valles que decimos, ¿por qué me está haciendo esto Dios? O sea, que me odian, o sea, y ahí le empezamos a agarrar rechazo. No, porque él sabe que lo que va a venir es mejor. Que es lo que hacemos con nuestros papás también, sí, ¿no? Porque todos hemos vivido en la etapa de la adolescencia donde fluye toda esa rebeldía, ¿no? Entonces, nuestra función como hijos, me gustó mucho, creo que fue en el último podcast que ustedes, porque yo quedé pensando, ¿cuál es nuestra función como hijos, no? Y en esta mesa se dijo crecer, ¿no? Y dije, wow, qué bueno, ¿no? Nuestra función como hijos es crecer y desarrollarnos y alcanzar todo lo que Dios pensó cuando nos diseñó, ¿no? Pero después también hay una función de respeto y de honra hacia quienes nos dieron la vida. Lo que pasa que, bueno, en el plano natural es difícil, ¿no? Porque tenemos
como padres, me voy a hacer cargo, como padres tenemos un montón de defectos, ¿no? Nos equivocamos, muchas veces marcamos rumbos que quizás no son los correctos si no estamos alineados con Dios. Entonces, se hace difícil, creo, ser hijos y ser padres si no tenemos la guía de Dios. Es como que muchas veces estamos ahí tirando manotazos de ahogado y viendo, bueno, hago esto, emparcho acá, acomodo acá. Claro, porque encima somos todos distintos y no es de que todos los hijos son iguales, no es que ni siquiera los padres son iguales, entonces ni siquiera podemos agarrar el ejemplo de alguien más. Sí podemos tomar consejo. Bueno, yo en mi caso por ahora soy hija, todavía no soy mamá, pero yo creo que en el momento no te viene con manual el niño, entonces No, vos lamentablemente no. Otra cosa es que también los seres humanos tenemos esta cosa de una rebeldía natural. Es decir, yo veía el Génesis y justamente cómo Eva y Adán no le hicieron caso a Dios mismo, no le hicieron caso al máximo Padre. Y a veces, terrenalmente, no podemos esperar que entreguemos más a una persona de lo que el ser humano le entregó a Dios. Eso es súper loco. Sí. Y no solamente eso, sino también a veces como esa rebeldía nos lleva a cometer los mismos errores que los padres quieren evitar que cometamos. Y es como por eso a veces se arma como dentro del hogar una especie o una suerte de guerra entre padres e hijos. ¿Vos cómo ves eso, ese tema, tipo padres e hijos? Y es lo que ustedes planteaban, ¿no? Hay distintas personalidades. Yo siempre cuento que cuando iba a tener mi primer hijo, en esa época, bueno, todavía no estaba internet como ahora, entonces, bueno, todo librito, cursito, cosa que había, como para tratar de prepararme. Yo siempre digo, bueno, pero cuando tuve el bebé en brazos, dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Y cuando vos tenés tu segundo hijo, decís, bueno, ya tengo experiencia y te sale todo distinto y lo que funcionaba con el primero no funciona con el segundo, ¿no? Creo que fundamentalmente lo que necesitamos es ponernos de acuerdo los papás, ¿no? En cómo vamos a conducir la familia, que tiene que haber un diálogo primero. ¿Cuáles van a ser nuestros valores? ¿Cómo vamos a encaminar nuestros hijos? ¿Qué reglas van a haber? ¿No? Porque bueno, si papá dice una cosa y mamá dice otra cosa y ya estamos complicados de movida, tiene que haber ese complemento de decir, bueno, o quizás en situaciones puntuales que se presentan, bueno, ¿cómo actuamos frente a esta situación? ¿No? ¿Cómo la manejamos? Porque a veces surgen por ahí situaciones que no sabemos cómo manejarlas. Nunca pensaste pasarlas. Sí, o las viste en otros, pero nunca te pusiste a pensar, ¿no? O quizás lo que le funcionó al otro y te dice, yo hice así, bueno, y con tu hijo no, no funciona justamente porque somos distintos. Entonces creo que papá y mamá ponerse de acuerdo. Y después creo que lo importante para evitar muchos conflictos es poner normas explícitas. O sea, hablar con los hijos. En esta casa esto sí y esto no, ¿no? Porque bueno, muchas veces nosotros damos por sentadas cosas que a nosotros nos parecen súper normales y quizás los chicos no incorporaron. También es otra generación, ¿no? Otros desafíos, otro mundo en el que vive, en el que nosotros nos crecimos, nos desarrollamos. Entonces, bueno, decir, bueno, a ver, esto sí, y que sean, a ver, no reglas rígidas, sino que tienen que ser reglas que vayan modificándose, porque no es lo mismo una regla o una norma que yo pongo sobre un nene de 3 años, que uno de 7, que uno de 9, que uno de 15, porque los hijos también necesitan de a poquito ir aprendiendo, empezando a ganar autonomía. Entonces los papás tenemos que aprender a poner límites y reglas que las podamos ir modificando. Entonces, bueno, quizás a alguna edad le vamos a decir, bueno, hasta esta hora, y bueno, y más adelante vamos a tener que correr un poquito el límite y le vamos a decir, bueno, hasta esta hora, un poquito más, pero me tenés que mandar un mensajito, ¿no? Entonces, muchas veces, creo que uno de los errores, vamos a sintetizar, primero, los papás no ponernos de acuerdo, eso es un gran error. Después, no hacer explícitas las reglas familiares, las reglas de la casa, creo que ese es un gran error. O hacer reglas rígidas, ¿no? Para ahí que iba a decir otro y ahora me olvidé qué era. Y que, a ver, y tiene que ser algo paulatino acompañando el crecimiento, ¿no? Porque hoy por hoy
por ahí está, bueno, son niños y bueno, los cuidábamos, teníamos todos los cuidados, los llevábamos, los trajimos y de repente tiene 15 años y bueno, ahora es grande y se maneja solo. Y no, ¿no? En algunas cosas sí se va a poder empezar a manejar solo, pero en otras todavía no. Y explicarles, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es donde necesitamos empezar a darles mayor libertad para que ellos aprendan, explicarles por qué, ¿no? Porque es esa edad difícil en donde para algunas cosas soy grande y para otras cosas soy chico. Pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Entonces, por ahí explicar, bueno, sí, para esto sí, más adelante, bueno, esto que ahora no podés, más adelante. Y también mostrarles que nosotros vamos probando cómo ellos van creciendo, cómo ellos van madurando. Creo que el diálogo es fundamental. Claro, y también según nuestras convicciones, porque nosotros acá sabemos de que tenemos una convicción cristiana, evangélica, entonces más que nada a mí me pasaba cuando era chiquita de que mis compañeros, quizás los padres le permitían hacer cosas que yo no, o si no, porque quizás mis papás me decían, no, porque esto está mal, ¿por qué está mal si a él lo dejan? Claro. Y más que nada en la adolescencia, cuando empiezan los 15, empiezan a salir los fines de semana y todos tus compañeros salen y vos decís, ¿por qué yo no y ellos sí? Y entonces ir encasillando, ir emparejando, ir profundizando más que nada, porque si bien sabemos que también la adolescencia es una etapa difícil, donde el adolescente, la persona empieza a formar su identidad, ¿no? Es como, o sea, en realidad la primera fase de la identidad se desarrolla más o menos hasta entre los 7, 8 años. Pero después, en la adolescencia, con toda la parte física, con todos los cambios, con la pubertad, bueno, yo a veces reniego, con la pubertad estaba bien, ¿por qué tuvimos que meterle la adolescencia también, viste? Ya con la pubertad teníamos suficiente. Ahí hay un montón de cambios en donde se reafirma toda la parte de la identidad. Por eso hay una crisis, porque todo lo que aprendimos desde chiquito, que lo aprendimos porque nos dijeron esto es, mira, esto es blanco, esto es negro, esto es una pelota, esto es una silla, ahora empezamos, ¿y por qué esto es una pelota? ¿Y por qué esto es una silla? ¿No? Y necesito probar y necesito ver. Y creo que es algo importante y es necesario del ser humano, ¿no? Porque necesitamos experimentar para poder comprobar por nosotros mismos y no solo por lo que nos dicen los demás. Pero bueno, no puede ser solo, tiene que ser con acompañamiento. Y la adolescencia es una etapa difícil para el adolescente, pero para los padres también, ¿no? Porque bueno, hay un montón de duelos que todos experimentamos, decir, ay, mi nene chiquitito, ya es más chiquitito. Y bueno, y esto de a veces no saber como papás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que nosotros somos unos privilegiados y unos bendecidos de poder estar en una comunidad donde podemos hablar con otras personas. Porque transitar todo esto solos es muy difícil, tanto para el adolescente como para los padres, ¿no? Entonces, el tener una comunidad, encima, como nosotros tenemos la posibilidad que los adolescentes tienen su espacio donde son escuchados, donde se sacan las dudas, los papás tenemos nuestro espacio donde podemos hablar, donde podemos dialogar, donde compartimos los mismos valores, creo que eso es fundamental. Y es muchas veces lo que afuera falta, entonces los papás, bueno, están, ¿no? A ver, esto sí, esto no, y los chicos también, y esto, y hay toda una gran confusión y una falta de dirección también. Sí, también ayuda nosotros, en nuestro caso, somos adolescentes que nosotros mismos elegimos seguir a Jesús, porque entendemos que Dios no tiene nietos, tiene hijos, para empezar. Ya cuando, ese creo que es el primer choque, que por la salvación de mis papás, por la fe de mis papás, no significa que yo sea hija también. Entonces ya empezar ahí, a profundizar. Y nosotros también tenemos un ejemplo de hijo, que es Jesús. Y los padres también tienen un ejemplo de padre. Pero creo que eso también es como que sigue costando en cierto punto, porque se mezcla con, si bien era otra época, entonces vos decís, ¿qué hago? Porque tengo que combinar esto con esto, con lo que es actualmente. Entonces, sí, o sea, un lío para todo. Lo que pasa es que, a ver, la vida cristiana, si uno, la edad que uno tenga, si uno no la basa en convicciones personales, es insostenible. ¿No? O sea, hoy por hoy no podemos sostener la vida cristiana si no estamos convencidos de lo que creemos y para dónde vamos, tengamos la edad que tengamos. Porque, qué sé yo, hace 30 años atrás había ciertos valores que eran considerados valores universales.
Claro, toda la Eh, sociedad se regía por esos valores. Exactamente. Hoy por hoy no, todo eso es cuestionado. Entonces hay muchos antivalores o valores totalmente cambiados y distintos. Entonces hoy por hoy ya no sirve la religión, ya no sirve decir me pongo la chaqueta, viste el cosito, soy cristiano, porque si no tenés verdaderamente una convicción y si no te fundamentás en esos valores, la sociedad te chupa. No, no hay forma de sostenerlos. Y eso creo que es en cualquier edad. Sí. Otra cosa es que estamos en una generación que hace mucho énfasis en los sentimientos, en hacer Sí, lo que siento y sentir que todo lo que siento es positivo, exacto. pero a Y veces sigamos a nuestro corazón. literal, y a veces el Señor nos marca que no son sentimientos, sino como tú decías, Moni, convicciones, la Ujú, convicción de lo que yo creo es cierto y me tengo que regir por eso, no solamente por lo que siento, porque los seres humanos somos seres que están constantemente cambiando y que nuestros sentimientos se pueden ver afectados si estamos bien, si estamos mal. sí, Es o sea, no es por criticar, pero es un desastre lo que se está viviendo sí, sí. últimamente. Y teníamos otra pregunta, y era básicamente si una persona puede experimentar la paternidad de Dios sin experimentar una paternidad terrenal. Porque a veces, no solamente en esta generación, sino también por los antidiseños, los antimodelos, vemos que Ujú, hay muchos niños que no tienen padres y cómo esa persona puede llegar a tener una imagen de Dios o del Señor como padre. Ujú. ujú. Bueno, la realidad, esta pregunta es muy buena porque hay muchas cosas por ahí para analizar. La imagen, primeramente la imagen que nosotros tomamos de Dios como Padre, nos guste o no, nosotros la moldeamos a través de la imagen que nosotros tenemos de nuestros cuidadores, ¿no? Entonces, el año pasado hice un curso que aborda lo que es la psicología junto con la palabra de Dios y hablaba de un concepto que se llama la imagen psicoafectiva de Dios. Entonces, que está muy relacionada con la teoría del apego, que es o sea, cuando nosotros en los primeros años de vida vamos de alguna manera definiendo cómo es nuestra relación con las demás personas a través de las primeras experiencias que tuvimos. De si tenemos papá y mamá, de nuestro papá y mamá, si tenemos cuidadores, si tenemos una abuela, no sé, la persona que nos cuidó en esos primeros años de vida es la que moldea y define cómo nosotros, como un surco, ¿no? Dice la neurociencia, a través del cual nosotros vamos a interpretar el resto de las relaciones. Y Dios entra ahí también. Entonces, hay personas que quizás han tenido experiencias nefastas de su paternidad, entonces no pueden ni siquiera oír que a Dios se lo menciona como padre. O quizás le decís, no, porque Dios es tu padre, y decís, bueno, si Dios es padre, yo, pero lo más lejos posible, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Eh, o, como decíamos, hay personas que quizás han tenido una figura paternal muy autoritaria, entonces cuando se acercan a Dios, dicen, bueno, Dios, o sea, no es algo consciente, es algo totalmente inconsciente, ¿no? Entonces se interpretan a Dios como ese papá que fue autoritario. Entonces, esta teoría lo que dice es que nosotros necesitamos eh, eh, pasar del concepto que tenemos de Dios a vivir lo que es Dios, ¿no? Entonces, muchas veces quizás nosotros decimos, bueno, leemos, Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre perdonador, Dios es un Padre que nos ama, pero no podemos experimentar esa verdad porque en el medio está la experiencia negativa que nosotros tuvimos de la paternidad. Entonces hace como un filtro. Ahora, cuando la persona, de alguna manera, en la persona se quiebra esa imagen y puede experimentar ese amor de Dios y ese abrazo de Dios, bueno, ahí cambia toda su perspectiva de lo que es la paternidad. Entonces, a la pregunta si una persona que tuvo malos padres puede ser un buen padre y puede experimentar la paternidad de Dios, sí, pero tiene que vivenciarla, no alcanza con que la leamos y la creamos intelectualmente. Necesitamos experimentarla, ¿no? Sí. Pero sí, totalmente, Bueno, totalmente. y como para ir cerrando, Nos eh, quedamos acá hasta... Seguimos, ¿eh? ojalá, ¿cómo podemos volver al diseño original de la paternidad? Bueno, Y creo que es
justamente experimentando la paternidad de Dios, no conociéndola. Porque creo que, a ver, todos decimos, ¿no?, que Dios es nuestro Padre, no sabemos versículos de memoria, pero ¿experimentamos verdaderamente lo que significa que Dios es mi papá? Entonces, y no estamos hablando de sentimientos, porque yo concuerdo con vos de que necesitamos convicciones, ¿no? Porque los sentimientos están tenidos de nuestra humanidad, entonces muchas veces nos llevan para cualquier lado y son totalmente fluctuantes, pero la experiencia tiene que ver con esto de poder vivir en carne propia lo que es la paternidad de Dios, ¿no? Entonces, creo que si una persona que está escuchando quizás esto y dice, bueno, yo creo que soy un padre defectuoso, o yo no puedo disfrutar a Dios como padre, o no sé cómo educar a mis hijos como padre y como madre también, ¿no? Porque a las mamás también nos pasa. Creo que nuestra oración tendría que ser, bueno, leo esos versículos, bueno, Dios es mi papá amoroso, bueno, mostrame Dios, ¿no? Permitime experimentar tu bondad. Y que sea una convicción, más allá de un sentimiento, porque uno quizás puede estar en una reunión y vivir un momento especial donde vos te sentís amado y después volvés a tu casa y está. No, esa convicción de decir, sí, Dios es mi papá y poder experimentarlo, y creo que es algo que únicamente el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Y eso después nos empieza a transformar, ¿no? A mí me gusta mucho el texto donde dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando nosotros, es como que nos pusieron un chip, ¿viste? Cuando nosotros creímos, se nos dio la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo compite constantemente con nuestra mente, que está, bueno, tenida con nuestro ego, con nuestras emociones, con un montón de cosas. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a renunciar a todo eso y dejamos que la mente de Cristo se desarrolle en nosotros, entonces vamos a poder tener esa conciencia de la paternidad de Dios y eso va a transformar toda nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Moni, por todo lo que nos compartiste. Creo que nos ayudaste un montón a entender y a traer claridad sobre este tema que es un tabú, se podría decir, en la iglesia hoy en día. Es un tema es un profundo tema muy y profundo, complejo, sí. que a muchos nos da miedo interiorizar, Uh-huh. pero bueno, muchas gracias por traer tu conocimiento. Y bueno, familia, hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.